el nombre de Cristo damos. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Gloria al Señor. Qué bendición predicar en este día sobre la obra misionera, entendiendo que nosotros que estamos sirviendo al Señor, un día también sentimos ese llamado para estar en el completo ministerio. Como decía el pastor Gerardo Martínez, cuando uno está en la iglesia y recibe la palabra día y día y es edificado, y entonces Dios empieza a tratar con nuestras vidas de tal manera que en algún momento uno no siente satisfacción en el trabajo, en las actividades diarias que nosotros tenemos, también los proyectos, porque toda persona tiene deseos, tiene aspiraciones de todo tipo, tiene proyectos en su vida. Pero cuando el proyecto de Dios se mete en nuestras vidas, todo cambia. De tal manera que ya lo que nosotros queríamos hacer, que era algo lícito, que era correcto, que era poder seguir una carrera o seguir una empresa o en el lugar en donde estábamos trabajando, las aspiraciones a seguir creciendo, escalando, mejorando, porque Dios nos ha hecho para eso. Dios ha hecho al hombre y a la mujer para que el hombre y la mujer, gloria a Dios, se desarrolle, hermano. Parte del desarrollo, aparte del desarrollo físico que nosotros tenemos, el desarrollo intelectual, el desarrollo mental que nosotros tenemos, también está en el desarrollo en nuestras labores y responsabilidades. Y todo eso es bueno y es importante, pero cuando Dios interviene, cuando Dios llama a alguien, como cuando el Espíritu Santo de Dios habló a los discípulos que estaban reunidos, dice la Biblia, en Antioquía, luego que la iglesia se fundara en el día de Pentecostés y que el Espíritu Santo descendió sobre 120 creyentes y que fueron llenos del poder de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos que ellos, gloria al Señor, a causa de una persecución se dispersaron. Luego en Antioquía, al norte de Jerusalén, ahí se estableció el cuartel general de la iglesia, hermano. Porque dice la Biblia que ahí había apóstoles, profetas, había maestros. Quiere decir esto que Dios empezó a tratar, los separó, los llevó a un lugar determinado y ahí el Espíritu Santo empezó a formarlos, a capacitarlos, gloria al Señor. Pero dice la Biblia que en algún momento el Espíritu Santo se manifestó, les habló y les dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo los he llamado. Tengo planes con ellos, tengo propósitos con ellos. Es lo que Dios quería decir. Y luego de eso vemos cómo el ministerio, el trabajo y la labor de este gran hombre de Dios, del apóstol Pablo, empezó a tener una repercusión, hermano, cómo afectó a toda una comunidad inmensa, cómo ese ministerio fue tan poderoso. ¿Por qué? Porque Pablo no descansaba en su habilidad, Pablo no descansaba en sus propias fuerzas, sino que Pablo se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. Pablo se dejaba dirigir y el Espíritu Santo de Dios en determinado momento venía sobre él, lo direccionaba, le daba sabiduría, lo capacitaba, le revelaba los planes de Dios, los propósitos de Dios, la doctrina de Dios fue revelada al apóstol San Pablo
para que esa doctrina quedara impregnada, sellada en lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios, hermano. Así que la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos capítulo 10, en el verso 9, porque en el contexto en que se escribe este capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo, como judío, clamaba a Dios, expresaba a Dios su preocupación, su carga y su pasión por el pueblo de él, que era el pueblo judío. Él entendía que la salvación que él había recibido, esa salvación también tenía que llegar a su nación, que no era suficiente con él. Así como nosotros, cuando Dios nos transforma, cuando Dios nos salva, nosotros decimos: esto que yo he recibido no es solo para mí, lo necesita mi vecino, lo necesita mi hermano, lo necesita mi familiar. La gente que usted ve por las calles, la gente camina como ovejas sin pastor. Las personas caminan por las calles sin rumbo. Las personas, hombres y mujeres, se desplazan de aquí para allá, hacen su vida. Pero usted sabe que millones y millones y millones de ellos no irán al cielo, se irán a la condenación eterna. Y eso aflige nuestro corazón. Eso trae tristeza a nuestra alma. Porque si usted tiene Espíritu de Dios, si usted tiene a Dios en su vida, usted tiene que tener pasión, usted tiene que tener amor por las almas perdidas. El apóstol Pablo era un hombre lleno de amor, lleno de Dios. Y ese fuego de Dios, esa pasión, el trato del Espíritu Santo, al apóstol Pablo no lo dejaba tranquilo. Y entonces se encendió en él una preocupación y un amor. Y Pablo le habló a Dios y le expresó a Dios, gloria a Dios. Y lo vemos en esta carta, que el anhelo del corazón de él y su oración intensa era para la salvación de Israel. Pero él luego dice que él entendía que su nación, el pueblo de Israel, era un pueblo que tenía celo aparentemente por las cosas de Dios, gloria al Señor, pero no conforme al conocimiento de Dios. El pueblo de Israel quiso implantar su propia justicia, quiso implantar sus propias reglas. El pueblo de Israel entendieron el trato que recibieron de Dios, pero ellos no se dejaron guiar por Dios, no se sometieron a la voluntad de Dios. Quiero decirle, amados hermanos y amigos, que cuando uno recibe la palabra de Dios implantada en nuestros corazones, luego esa palabra es como una semilla que va a dar fruto. Esa semilla va a producir en nosotros algo maravilloso. Pero luego que esa semilla es implantada en nuestro corazón, nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Quiero decirle con esto que lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios no es la interpretación del movimiento misionero mundial. No es la interpretación del pastor Ortiz, del pastor Rodolfo, del pastor Gustavo, del pastor Henao. No es la interpretación de ellos, sino que siempre cuando nosotros leemos la Biblia y los hombres de Dios hablan, la interpretación es del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué se han formado cantidad de sectas? ¿Por qué usted se entera de que hay interpretaciones diversas de la palabra de Dios, siendo la Biblia un solo libro, teniendo un solo Dios, teniendo un solo Espíritu? ¿Por qué hay quienes entienden la Biblia de una manera y otros la entienden de otra manera? ¿Sabe por qué?
porque hay quienes quieren dar su propia doctrina. Hay quienes quieren imponer la doctrina de su organización. Pero nosotros, como verdaderos creyentes y siervos de Dios, tenemos que llevar al pueblo de Dios a las fuentes de las aguas de vida, a la fuente de la poderosa palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, a ustedes, a toda persona a quienes Dios nos permite predicar y enseñar, nosotros no le decimos, esto tiene que interpretarse de esa manera y así, nada más, y no hay otro intérprete. Nosotros le decimos, hermano, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Alabado sea el Señor. Y por eso el pueblo de Israel nunca entendió esto, y entonces ellos quisieron establecer su propia justicia. Interpretaron la Biblia de una manera totalmente distorsionada, hermano. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó y visitó a Israel y estuvo en la tierra, nuestro Señor Jesucristo permanentemente, usted ve en los evangelios, cuando se le acercaban los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes que eran judíos, nuestro Señor Jesucristo permanentemente les decía, ustedes han oído eso y entienden así, pero eso no es así. Alabado sea el Señor. Ustedes han distorsionado la palabra, les decía el Señor. Ustedes aplican la ley y diezman y ofrendan y hacen cosas para Dios. Está bien lo que hacen, dice el Señor, pero ustedes han dejado el amor y han dejado la misericordia. Alabado sea el Señor. Por eso le digo que no se trata de que nosotros, gloria a Dios, podamos decir, esta es la interpretación del movimiento misionero mundial. Yo nunca he dicho eso. Nunca diga eso. La interpretación es de Dios, hermano, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Aún en lo que refiere a la vestimenta, porque algunos dicen, eso es doctrina de hombres, esa es doctrina del movimiento. No, eso es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la mujer vista con decoro, con modestia, con sencillez. Bendito sea el Señor. Dice, no con peinados ostentosos. Lo dice el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Y la palabra pudor significa que una mujer al vestirse no debe exhibir su cuerpo, no debe exhibir las partes de su cuerpo. Gloria al Señor, que provocan a los hombres. Eso es lo que representa pudor y modestia también. La forma de vestir no debe ser una forma exagerada, llamativa, con vestidos costosos que llamen la atención, porque no venimos a la iglesia a modelar, no venimos a la iglesia a exhibirnos, no venimos a la casa de Dios, gloria al Señor, como actores de cine, de televisión, como artistas, gloria al Señor. Nosotros venimos a buscar a Dios. Y aún en nuestra vida privada tenemos que honrar, tenemos que reconocer a Dios y su palabra y el consejo de Dios. Entonces, entendiendo esto, que nuestra doctrina no es de interpretación privada, bendito sea el Señor, no es doctrina humana. Siempre hay personas que interpretan a su manera, y entonces en sus iglesias, inclusive hasta esposas de pastores, se visten de manera indecorosa, se visten de manera inmoral. Bendito sea el Señor. Pero están yendo contra la palabra, porque nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia dice que la mujer se debe vestir con pudor y con modestia, lo dice para todo tipo de personas, cuánto más para los que servimos a Dios. Entonces, como el pueblo de Israel
no se sujetó a la justicia de Dios, sino que quiso imponer su propia justicia. Quiso llevar las tradiciones, lo que Dios en algún momento le había dado al pueblo, le había establecido a ellos como un pacto entre el pueblo de Israel y Dios, como la circuncisión y como otros ritos que se observaban. Entonces, cuando surge la iglesia, algunos judaizantes que quisieron imponer dentro de la iglesia lo que no era para la iglesia, sino que era para Israel. Por eso dice que nosotros no nos guiamos por nuestra propia justicia, la justicia que hemos establecido, la justicia como nosotros la entendemos, sino la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La ley de Cristo es la ley de la gracia. La ley de Cristo es la ley del amor. La ley de Cristo es la ley de la misericordia, es la ley del perdón. Bendito sea el Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Cuando nosotros decimos que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero hay ciertos aspectos morales de lo que Dios expresó a través de la ley que nosotros tenemos que guardarlo, tenemos que observarlo, hermano. Bendito sea el Señor. Si los 10 mandamientos se establecieron no solo para Israel, para el mundo entero. Hace unas semanas atrás, en mi iglesia estaba haciendo un estudio de los 10 mandamientos. Y nosotros, cuando leemos en Éxodo 20 y estudiamos mandamiento por mandamiento, esos 10 mandamientos son mandamientos que tienen que ver con la moral y tienen que ver con la parte espiritual. Es lo que Dios desea que hagamos. Así que nosotros tenemos que observar los 10 mandamientos. Bendito sea el Señor. Cuando usted observa los 10 mandamientos, no está bajo la ley de Israel, está bajo la ley de Cristo. Porque en esos mandamientos, los primeros 4 mandamientos, Dios nos habla y nos da mandamientos que tienen que ver con la respuesta, la conducta, la actitud que el hombre debe tener para con Dios. En primer lugar, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Usted no puede decir que eso ya quedó para atrás, que ahora como usted está en la ley de Cristo, ahora usted puede tener otros dioses. No, hay un solo Dios, hermano, el Dios verdadero. Alabado sea el Señor. No debemos hacernos imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque Dios es espíritu. Tenemos que honrar las fiestas, tenemos que honrar lo que Dios ha establecido. Dios estableció el reposo. Nosotros lo entendemos, el reposo, el término reposo, la palabra reposo, que en hebreo era el Sabbat. Nosotros entendemos que nosotros tenemos que guardar un día de reposo, porque la Biblia dice que el Señor en 6 días hizo el universo y reposó el 7º día. Entonces para nosotros también hay un reposo. El día de hoy, el día domingo, es nuestro reposo. Pero hay creyentes que no solo reposan el domingo, reposan el sábado, porque cuando la iglesia ayuna y está buscando a Dios el sábado, también estamos en reposo. Y si tenemos otro día para buscar a Dios y usted dispone otro día y dice: hoy voy a ayunar, hoy voy a orar, hoy le voy a dedicar mi día a Dios, ese es su reposo. Bendito sea el Señor. Entonces el cristiano siempre está honrando el mandamiento de Dios, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si seguimos los otros mandamientos que tienen que ver con nuestra actitud hacia nuestros semejantes, bendito sea el Señor, como no matar, como no robar, como no mentir o decir falso testimonio, bendito sea el Señor, como honrar al padre y a la madre. ¿Quién puede decir que eso ya quedó obsoleto, hermano?
Las leyes morales de Dios siguen vigentes. Lo que no está vigente son las leyes del rito, rituales, que el pueblo de Israel, como un trato directo de Dios con el pueblo tenía que observarlo. Pero las leyes morales de Dios, que es lo que Dios quiere que hagamos, y las cosas que Dios aborrece, nosotros también tenemos que aborrecerlas. Porque si usted quiere que su corazón sea conforme al corazón de Dios, entonces nosotros empezamos a amar, a sentir como Dios siente. Nuestro corazón palpita según el corazón de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso la justicia, hermano, gloria al Señor, que nosotros seguimos es la verdadera justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es lo más grande que puede haber. Bendito sea el Señor. Ahora, mire, en el verso 9 dice la palabra de Dios como una manera de entender cómo es que funciona la salvación. ¿Cómo funciona la salvación para el pueblo de Israel? ¿Cómo funciona la salvación para los griegos? Para todo tipo de personas. Dice la palabra de Dios que para que la salvación funcione, nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es Dios. La palabra dice que Jesús es el Señor, pero la palabra Señor en el Nuevo Testamento quiere decir Dios. Usted tiene que confesarlo, usted tiene que hablarlo, porque hay una serie de religiones, hay una serie de sectas, hay una serie de grupos religiosos que ven a Dios o ven a Jesucristo no como el Dios todopoderoso, lo ven como un profeta, ven a Jesucristo hasta como un ángel, ven a Jesucristo como un hombre muy sabio, como un hombre muy entendido. Pero la iglesia primitiva tuvo problemas, hermano, porque la iglesia primitiva, leyendo la palabra de Dios, ellos entendían que no había otro Señor que Jesucristo. Porque los romanos al César le decían Señor, y las otras naciones a sus gobernantes lo tenían como el Dios viviente. El término Señor en ese tiempo, en ese contexto, era un término que decía o hablaba del Todopoderoso. Entonces ningún creyente le decía a otro creyente Señor. Ahora ya ese término se ha extendido, se ha popularizado, y nosotros no lo vemos como se veía en ese tiempo. Pero cuando nosotros decimos ¿quién es el Señor de señores? El Señor de señores es Dios. Pero para que haya una verdadera conversión, para que una persona tuviera a Dios en su vida y se convirtiera de todo corazón, él tenía que dejar a sus señores, a sus dioses paganos, y tenía que reconocer a Jesucristo como el Señor todopoderoso.